Hola, hola, Rocío Gambra, mamá de 2, doctora en ciencias de la agronomía, comunicadora por vocación y creyente en la política por convicción. Alejandra Ganter, huertera mamá de 2 y consultora de negocios femeninos. Hola, María Pía Bravo, también mamá de 2 y me dedico a transformar a emprendedores o emprendedoras en empresarios. Y juntas estamos haciendo Emprendidas. Aquí conversamos de empresas, emprendimientos y todas esas herramientas que nos pueden ayudar a alcanzar nuestros sueños. Y el día de hoy hablaremos de capítulo 7, bájate de la bicicleta financiera. ¿Ya qué nos trajo este de nuevo? La Pía va a partir todo la Pía. este pedazo de temporada. Venía atorada la Pía, necesitábamos conversar. Sí, lo que pasa es que mientras más mentorías tengo, más me sorprendo con que en el fondo la gente no lleva el registro como de su Ay, que cuesta tanto ver lo que uno no quiere ver. Claro, pero entonces lo que pasa es que como están en la bicicleta, por eso le pusimos la bicicleta, no te das cuenta, pues, porque en el fondo siempre estáis dando vuelta plata. Claro, expliquemos más o menos lo que es la bicicleta financiera. Es cuando tú te vas dando vuelta con la plata. Por ejemplo, trabajábamos por proyecto. Entonces, la plata de un proyecto terminaba financiando las inversiones del otro proyecto. Claro. ¿Cachai? A pesar de que uno, como comercial en el fondo, cuando vas a enfrentar un proyecto, tú haces un análisis, obviamente, de cuánto vas a tener que invertir, cuánto vas a ganar, qué sé yo. Pero en la práctica, cuando estás ahí donde las papas queman y haciendo los proyectos, se te cae la plata en uno, el cliente se atrasa con los pagos, entonces le pegáis un tarascón al proyecto de al lado, pero después te queda faltando plata para el de al lado. Entonces llega un punto que a la bicicleta se le empiezan a salir las ruedas, se le salen manuales, se le sale el asiento y hasta ahí nomás llegas. Que en el fondo, si tenéis una baja como en las ventas, digamos, en la operación, claro. Cuando tenéis una baja, ahí la bicicleta se queda sin pedales, sin ruedas, sin nada. Sí, estado ahí. Sí. Es cuando entonces tú estás dentro de esta bicicleta, pero, o sea, tienes suficiente flujo para poder ir dando la vuelta, pero si en algún minuto deja de entrar, te das cuenta del problema que estabas metido, porque el problema existía igual, ¿no? Es que cuando no llevas buen control por proyecto, por ejemplo, o por línea de producto, que si yo, se te enreda, porque en el fondo no te das cuenta y no eres capaz de proyectar cuándo te van a faltar recursos para el proyecto siguiente, o cuando, por ejemplo, una línea de producto está como subvencionando a la otra, ¿cachai? Ahora, uno puede tomar la decisión racional de hacer eso, o sea, podría ser que uno decida en un negocio específico que una línea de productos como que vaya pérdida o le pegue un empujoncito a la otra. Distinto. Claro, por ejemplo, una línea atrae clientes, pero en realidad renta poco y se apalanca con otra. Pero eso tiene que ser una decisión pensada, estratégica, no algo que te pasa sin darte cuenta. Sí, mira, me acordé, yo alguna vez tuve un emprendimiento pequeñito, y esto como para que les sirva a los chicos, que vendía como productos del campo, a domicilio. Okay. Y eso no lo habíamos escuchado, ¿no? Eso no, mira cómo nos sorprende la Pía. Es que fue hace muchos años. Ya. Tenía 11 años. Mientras jugaba con el barro y pintaba las paredes. Claro. No, a esa altura hacía kioscos con las revistas viejas. Bueno, siempre emprendedora. Sí. Bueno, la cuestión es que vendía como puras cosas, como hartas cosas del campo, que en el fondo el requisito era como que los proveedores no tuvieran capacidad para entrar a un supermercado. Yeah. Entonces, los huevos, ponte tú, huevos de campo, era como lo que menos me dejaba. Yeah. Pero todo el mundo quería huevos de campo. Entonces, era como para abrir un cliente. Claro. El margen era muy pequeño, pero te permitía entrar con otros productos. El margen de la bandeja de huevo era súper bajo y por lo tanto ir a dejar, porque este era despacho a domicilio, ir a dejarle una bandeja de huevo, yo salía para atrás, por la encina, digamos. Pero yo sabía que a alguien que le vendía huevo, a la semana siguiente le iba a estar vendiendo huevos y queso, y a la otra huevos, queso, aceite de oliva y mermelada y qué sé yo. Entonces, como que yo tenía conciencia. Con los huevos. Tenía conciencia de que los huevos, mi objetivo no era ganar plata con los huevos. Mi objetivo era
abrir clientes. mercado. Bueno, como los negocios de barrio, pues el gancho del pan Claro. y después vender la Sí. mantequilla, la mermelada, el queso. Sí. Uy, a O mí los cigarros. me pasó inicialmente que abrí una panadería nueva acá y claro, partí con el pancito y después que terminé gastando 10 lucas cada vez que iba a la panadería, así que no fui más. Era mucha la tentación. Era Claro. mucha la tentación, sí, con el resto de las cosas. Bueno, y como volviendo al tema de la bicicleta, como que hay dos momentos en que la bicicleta guatea. Se te pincha la rueda. Que ¿ya? uno es lo que ya dijimos, que en el fondo es cuando viene una baja, entonces te das cuenta porque en algún minuto como que el pedal se traba, Se digamos. te rompió la cadena. Claro. Y Ah, lo sale otro la cadena. es cuando quieres crecer. ¿Ya? Ok. Porque obvio que si estás gastando la plata, por ejemplo, estás gastando la plata que cobraste de vender 100 y querí producir 120, lo que de vender 100 no te alcanza para producir 120. Entonces ahí te encontrás como con un tope en la bicicleta que por eso es súper importante y ya hablaremos como sobre escalabilidad, pero es súper importante como considerar que no podéis crecer con... Bicicleteando. No podéis crecer con la misma plata de la operación, salvo que el crecimiento sea lentito y como muy... Espérate, pero no puedes crecer con la plata de la operación o si es que estás metido en una bicicleta, no puedes crecer. Porque no es necesariamente lo mismo, porque si tu operación da... O sea, es que si tu operación da y vas a crecer, salvo que hayas como ahorrado. Claro, como que hubieras hecho un chanchito aparte Claro. de la operación destinado para hacer el crecimiento posterior. Sí. Salvo cuando tienes capacidad ociosa. Bueno, ese va a ser otro Sí. capítulo que vamos a hablar de escalabilidad. Bueno, Pero capacidad ociosa. Es que cuando está, lo que pasa es que, por ejemplo, a mí, mi caso ahora, yo tengo una guardería con cowork, entonces en un espacio chiquitito, con ciertas limitantes, no sé qué, y ahora necesito pasar a un espacio más grande, porque, por ejemplo, tengo limitantes con el estacionamiento, entonces sí o sí me tengo que cambiar para poder atraer más clientes. Ujú. Pero hoy yo estoy más o menos en la bicicleta en el sentido de que estoy trabajando para pagar los gastos. Ya no me está generando ganancias. Por lo tanto, para pasar a este espacio más grande que sé que me va a traer más clientes, Vas a tener que tengo que invertir. ¿Cachai? Y ahí viene la decisión en el fondo y bueno, también va para otro capítulo, pero invertir o no invertir, pero hay que tenerlo súper claro. O sea, y hay que hacer ya con la experiencia que uno tiene navegando esta primera fase, en el fondo chiquitita, cuando quieres escalar, tienes que usar esos datos que ya tienes, o sea, sabes más o menos lo que gastas en una cosa, en otra, no sé qué, ajustarlo, hacer tus proyecciones. Y, por ejemplo, a mí este nuevo espacio me significa más gastos porque la calefacción es más cara, hay varios servicios básicos que suben. Por lo tanto, yo tengo que proveer plata no solamente para habilitar el espacio nuevo, sino que para la operación de los primeros meses antes de que me aumenten los clientes, porque no es que yo voy a abrir las puertas y van a llegar 20 O sea, hay niños que nuevos, tener ¿cachai? asumido también esos momentos en los cuales tú también vas a poder evaluar y decir, bueno, llegué o no llegué, porque si no también es meter plata en un saco. Es que Exacto. eso es lo que cuando muchas veces los emprendedores cuando parten un proyecto consideran como todo lo que tienen que comprar al principio, pero hay una parte que efectivamente al comienzo tienes que financiar porque los ingresos al comienzo no van a ser suficientes y eso se llama capital de trabajo. Claro. Y esa es una plata que en el fondo tú tienes que o sacar de alguna inversión o pedir un préstamo o lo que sea, pero es una plata que siempre tiene que estar, esa es la plata que da vuelta. En el fondo no es una plata que devolviste después, sino que es una plata como que siempre está ahí dando vuelta, Ok, o sea, financiando la cuando tú- operación. Es súper interesante lo que estás poniendo de manifiesto acá, porque entonces cuando yo hago mi costo operacional, no es que este costo operacional vaya a ser retirado en algún minuto, sino que tengo que mantenerlo dentro de la operación de mi trabajo para que no verme atorada finalmente, ¿no? Aquí es distinto de la utilidad, porque uno de repente se enreda, porque Es ya que voy a enredado. voy a meter esta plata al principio y en 12 meses la voy a recuperar. No. Tú metiste la plata para armar esta bici, para echar a andar la bicicleta, ponerle pedal y todo, y después vas a retirar las utilidades, pero en el fondo este capital inicial, que a veces es el que de repente se pone en el capital social, cuando hace la constitución de la sociedad, que a veces es más real y otras veces menos real, esa plata está ahí y es la que te alimenta la ruedita, ¿ya? Y después obviamente con lo que vayas vendiendo vas pudiendo en el fondo mantener la bicicleta y si te va bien vas a tener como un delta que son las utilidades que después puedes retirar. Y en ese sentido, este capital inicial, si es que yo cierro el negocio, ¿lo recuperaría? No necesariamente. Depende en qué condiciones lo cierres. Exacto, depende. O sea, si lo estáis cerrando porque estáis perdiendo plata, vais a tener que pagar todo lo que tenéis que pagar y tú obviamente eres la última en la fila.
Y eso está normado. También queremos hablar después de inversiones, pero por eso hay que tener súper claro cuánto uno está dispuesto a poner. O sea, los negocios implican hacer una apuesta, ¿cachai? Porque puedes ganar o puedes perder. Y hay que tener súper claro cuánto. Por eso es tan importante, y aquí volvemos a lo de la bicicleta, que cuando uno empieza en este modelo de la bicicleta, se empiezan a generar vicios heavy. Por ejemplo, ya, este mes no me va a pagar el sueldo para que haya más plata para la operativa. Chuta, pero es que estamos juntando peras con manzanas. O sea, si tu negocio está en un estado en que no puede pagar los sueldos, independiente de que sea el tuyo como dueño, como emprendedor, está haciendo un hoyo, ¿cachai? Más que roja, ¿cachai? Claro, porque quiere decir que en el fondo nunca va a salir del autoempleo. O sea, si supongamos que te da para pagarte tu sueldo, pero en el fondo, no, al revés, que no te da para pagarte tu sueldo. Si tú piensas que puedes crecer porque en el fondo no te pagas sueldo, pero sacas plata, retiras plata porque tienes utilidades, si en algún minuto quieres crecer lo suficiente como para contratar una persona que te reemplace, por ejemplo, en algunas funciones, a lo mejor no en todas, pero al principio uno parte haciéndolas todas, en algunas funciones, y tú esa plata no te la estabas pagando, en el fondo la utilidad era autoempleo, era tu sueldo. Exacto. Entonces quiere decir que el negocio no está dando para dar el siguiente paso de crecimiento. Un negocio bien planteado debiera darte lucas, las que sean, las que tú definas o las que puedas proyectar, aun cuando tú no estés ahí. Por ejemplo, yo en el modelo de la guardería tengo un rol que probablemente no lo contrate nunca o en mucho tiempo más, que es anfitriona, que es una persona que se encarga, que vaya fuera en el baño, recibir a las mamás en el cowork, ver que todo está funcionando bien. Eso lo hago yo y lo hacemos con mi socia, porque obviamente no hay mejor negocio que el atendido por sus dueños. Pero en algún punto, si yo quisiera solamente retirar las utilidades, feliz y campante, tengo que tener a alguien que juegue ese rol. ¿Cachai? Entonces es súper sano cuando uno hace la proyección de un negocio considerar todos los roles, aunque porque yo siempre les digo, cuando trabajo en las consultorías y hacemos como el presupuesto, digamos, siempre hacemos un presupuesto a 12 meses. Claro, uno trata, a veces hay negocios que son más lentos, pero uno trata que ya más o menos acercándose al mes 12 ya la cosa esté funcionando con todos los roles, con toda la estructura. Pero antes de eso, los primeros meses no se ven igual, po. El nivel de gasto de los primeros meses es muy distinto. Ya, o sea, tú sabes que yo sé que no voy a contratar ni una anfitriona, ni una administradora, ni muchas personas de apoyo, pero tengo claro que en mi estructura de costos, en algún momento, esos roles tienen que existir y tienen que estar financiados, y que la diferencia de eso es la utilidad. Claro. ¿Sí? No, la utilidad es lo que me pago a mí misma. ¿Ya? Es que eso es súper relevante, poder hacer estas definiciones de roles. También es darte cuenta del tiempo. Creo que esto lo tocamos en algún capítulo anterior, donde uno, cuando organiza, muchas veces no te valoras específicamente el tiempo que le estás poniendo y cuánto valoras tu tiempo. Entonces, ahí es donde te das cuenta y dices, no, es que yo prefiero ahorrarme esta lucas en contratar a esta persona. Perfecto. Pero, ¿cuánto es capaz de producir ese rol versus el tiempo que tú le estás dedicando a otra cosa? Claro. Que te pueda ser mucho más productivo. O sea, que tú seas la anfitriona es muy caro para tu empresa. Obvio. Es muy caro. Está bien para partida, pero tienes que tener proyectado que eso deje de ser. Claro, ¿cachai? o sea, cuando haces el proyecto para saber si te metes en esto, como que tenés que considerar que tenés que tener un sueldo y además te tiene que dar utilidad. Exacto. Porque el sueldo en algún minuto vas a dividir como tus roles y se los vas a pagar a otro y todavía tienes que tener utilidad. Claro. Y incluso, aunque te encante lo que hace y quieras seguirlo haciendo, igual te lo tienes que pagar. ¿Cachai? Y después vendrán las utilidades. Por ejemplo, yo tengo una socia, entonces entre ella y yo lo que nos pagamos de sueldo es diferente, porque ella tiene un rol de jornada completa como parvularia y yo una jornada parcial como administradora, ¿cachai? Entonces son montos distintos. Y después vienen las utilidades y eso se divide en dos porque somos 50 y 50, ¿cachai? Pero sueldo, no es utilidad. Si hay una educadora de parvularia nos va a retar. ¿Por qué? Porque no se dice parvularia, se dice educadora de parvularia. Siempre me equivoco y siempre me concentro en eso. Perdón, lo siento. Bueno, a veces metemos la pata también. Sí. Y eso que yo trabajo con ella todos los días. Oye, pero yo creo que... Me castigo, jefe, me castigo. Se me cayó el carnet. Un poco. Yo creo que una cosa súper relevante de esto, entonces, para volver al concepto de la bicicleta, es que en una empresa las platas se mueven. Ya, yo creo que, Pía, antes de que nada, la cuenta de banco de la empresa tiene que ser separada de la cuenta personal. Ah, sí, porque si ya estamos bicicleteando con tus gastos personales,
estamos, pero Sí. mal nivel Dios. Sí. Y eso pasa muchas veces. O sea, de No, verdad. es que tenía que ir al dentista y saqué un poco de la Claro. plata que tenía. O pagué con la tarjeta de crédito de la empresa. No. Fatal. ¿Por qué no? A ver. No, tú No, que se te hace un enreo. O sea, ¿cómo? O sea, después va a cuadrar. me acordé, ya, yo les traigo la Camila Polici que se compra ropa interior con, Sí, por po. ejemplo. con los de la fundación. Por ejemplo. Sí. ¿Ya? No, cuentas separadas porque, mira, ¿qué es lo que uno hace normalmente? Ya, tú tienes tu proyección para el mes y después tú vas anotando todo. Bueno, yo que soy ordenada, anoto todos los gastos. Compré confort, compré aquí, compré allá. Y después, a final de mes, lo cuadro con la cartola. Entonces, lo que ingresó tiene que ser igual a lo que dice la cartola y lo que salió tiene que ser igual a lo que dice la cartola. Por ahí uno tiene de repente unos deslices, 20 lucas más, 20 lucas menos, y así son menos de 20 lucas, yo como que no hago el estudio para ver dónde me iba a quedar lo mismo. Pero más o menos uno tiene que tener cuadrados esos números, ¿cachai? Porque eso te va a te permite ver si es que el negocio te está funcionando y si se están cumpliendo lo que tú proyectaste en cuanto a gasto y en cuanto a ingresos. O sea, estoy vendiendo menos, bueno, a tener ingresos, pero también puede ser que estés gastando de más. O que tus proyecciones de gasto estaban mal hechas. Ojo, eso es súper interesante. Sí. Oye, ¿sabes que yo juraba que me pasó todos los meses me voy a gastar 50 lucas materiales? No, ¿sabes que son 100? Y ya, y tengo que asumir que el negocio tiene un flujo que es diferente nomás, pues, y tengo que ajustarlo para ver si sigue siendo rentable, si sigue funcionando. Y eso generalmente pasa cuando te falta el flujo, o sea, cuando se te pincha la rueda, no te está llegando suficiente lucas, tú empiezas a ver, bueno, ¿dónde estoy fallando? Porque cuando tienes harto, no te das cuenta de ese capital ocioso que tienes dando vuelta o de los costos que están mal estimados. Y lo otro que es importante en esto como de la bicicleta son como el desfase entre lo que los clientes me pagan y lo que yo le pago a mis proveedores. Y ahí se produce... Es súper peludo. Es súper peludo eso. Porque en el fondo lo típico es que, no sé, qué bueno lo que tú dijiste que sea un presupuesto a 12 meses. Porque la gente normalmente cuando invierte hace como la cuenta del almacén. Es como lo que voy a gastar en un mes, pero el flujo no es estable, digamos. Es que no entra antes de lo que sale muchas veces. Claro. ¿Y qué pasa? el otro, algunos se demora en pagarte. Y el otro problema es ese. En el fondo es como que no consideraste que los clientes, por ejemplo, aunque tú les diste 30 días, igual no siempre te pagan a 30 días. Entonces, y no les vaya a echar la foca porque en el fondo es tu cliente, digamos. Y en algunos casos tienes que tener también un sistema operativo de cobranza. Ahí en esas bicicletas también están los factoring. ¿Qué piensan de eso? Ay, sí. Ay, ¿qué pasó, Alejandra? No, son despido en el corazón. O sea, nosotros en la empresa donde trabajaba muchos años fue no factoring. O sea, cero posibilidad. Porque te cobran. O sea, factoring, ¿qué es lo que hace? Claro, tú le dices, mira, tienes una factura con un cliente, el cliente te tiene que pagar, y el cliente te está pagando, se lo pasa a un factoring, el factoring te pasa la plata, y él se encarga después de cobrarle al cliente. Pero no es un 100%. Pero claro, te cobran una tajada, obviamente, por la operación. Y claro, lo que pasó en mi caso es que al final ya la bicicleta se reventó y estábamos con todos los factoring encima, o sea, fue una locura, ¿cachai? Porque empecé a factorizar, se te empieza a ir la utilidad en pagar a los factoring y si pierdes el control de eso es complicado. Porque en el fondo los márgenes como de los negocios que son como de volumen, los márgenes son muy pequeños. Sí. Entonces, si tú tenías un margen, no sé, de un 7% y le pagáis el factoring 5%. Qué bueno que lo dijiste tú, porque me torturan con lo ¿Por qué? ¿Por qué no estamos marginando más, loco? Porque no nos va a comprar nadie. Son muchos millones de pesos. Claro, entonces, en el fondo, si el margen del negocio al final se lo está llevando el factoring, o sea, es como... Estáis trabajando por el factoring. Ahora, el factoring tiene el riesgo también de que puede que ese cliente que no te paga a ti tampoco les pague. Exactamente. Y ese también es parte de la tajada que se llevan, porque ellos están asumiendo el riesgo. Exacto. Claro, y ahí eso es el concepto de la bicicleta, que en el fondo con los factoring tú tratas de adelantar flujo, ¿cachai? Claro. Que venga para acá, porque ahora tengo que pagar los sueldos, ahora tengo que pagar el IVA, ¿cachai? Esa es la otra, empezar a bicicletear con el IVA, ¿no? Por favor, entendamos que el IVA no es tu plata, o sea, ojalá hubiera una burbuja donde dejar esa plata guardada todo el mes, porque cuando llega el pago de IVA empiezan a llorar todos. O sea, yo de hecho cuando trabajo, o sea, esto es súper importante, cuando haces el presupuesto, hagan presupuesto. Cuando haces el presupuesto, considera siempre los valores netos. El IVA no existe en un negocio. No existe. Es un concepto teórico. Nunca existió. Sí. Nunca fue tu plata. Sí, nunca fue tu plata. O sea, es que por eso se pone el neto más IVA y ese IVA no lo asumas como que es parte de tu utilidad
por ningún No, motivo. No, o sea, siempre todos los precios, los de venta y los de todos tus costos son valores netos, son sin IVA. Sí. Y el IVA se pone en la última rayita al final, y el IVA. Cuando sí es el flujo de caja, en el fondo. Claro. Ahí considera ahí el IVA, Claro. pero en el presupuesto, no. Sí, No, hay que porque tener no existe. inmediatamente su guardado. Y lo otro súper importante, para que no reviente la bicicleta, es tener claro los momentos donde se paga cada cosa. Por ejemplo, a mí de repente como que se me descuadró la cuestión porque se me enredaba entre que los papás, por ejemplo, de la guardería me tienen que pagar a principio de mes y yo tengo que pagar el arriendo. Entonces, pago el arriendo con lo que me pagan los papás a principio de mes, o que lo que hago es con los que me pagaron los papás a principio de mes, guardo esa platita para el arriendo del mes siguiente. ¿Cachai? Hay que tener súper ojo con eso. Provisión. Provisionar la plata, ¿ya? Porque hay cosas que yo, pago dentro del mes, no sé, Pero al final ese es como el capital de trabajo que estás llevando. Pues. claro, pero ser bien riguroso en no equivocarse, en no caer en... Porque me pasó un mes, por ejemplo, que fue un mal mes, entonces no tenía todas las lucas para pagar el arriendo del mes que venía, me faltaba un poquito. Entonces, con los papás que pagaron primero, suplí esa diferencia pero eso es una bicicleta, ahí estaba haciendo bicicleta. Claro, porque ¿cachai? al 8 meses no hay que tener. Entonces, ahí tengo que estar súper clarita que al mes siguiente tengo que recuperar esa plata. ¿Cachai? O sea, tengo que vender más para que eso que me comí vuelva a su lugar. ¿Cachai? Claro, Eso es súper, porque es súper tentador decir, ay, no importa, me faltan unas lucas, pero pagan los primeros y ya con eso parcho. No, pues porque esos primeros que pagaron eran tu provisión para el mes siguiente. Entonces ahí empieza la bicicleta. Y ahí empieza a hacerse un hoyo que se empieza a agrandar y una vez no se da ni cuenta. Sí. Y lo otro que es importante como para tratar de reducir esta tentación de la bicicleta, digamos, es tratar de hacer calzar los plazos, que siempre es muy difícil, pero en el fondo, porque claro, con los clientes es muy difícil negociar el plazo, porque caís también en hacer descuento para que me paguen al contado, y al final termináis ganando menos. Entonces, lo otro que yo recomiendo es tratar de negociar con los proveedores, como para hacer calzar los plazos. Entonces, por ejemplo, tú puedes hacer compras por más volumen, comprometer compras por más volumen, por ejemplo, pero con una fecha distinta de pago. Exacto. Claro. Chicas, llegamos al final de este capítulo. Les dejo unos minutos para que hagan un cierre. Cierra tú porque te toca. Ya, yo quiero decir que en el fondo nunca caigan en la bicicleta, y para eso lo más importante es como registrar todo, por favor, registrar todo. Registrar los compromisos, tanto de los clientes cuando vendo, y registrarlos con tiempo. O sea, ese cliente cuándo me va a pagar, y es como si uno hiciera una agenda de pagos. Interesante. Agenda de pagos, entonces, para bajarse de esta bicicleta y que no quedemos en para. Bueno, chicas, las esperamos en un próximo capítulo de La Emprendidas. Chao, chao.